En la mayoría de los casos, la desalineación, una máquina desalineada, es producto de de un mal procedimiento. Es producto de mala instalación, una instalación fuera de los estándares, durante el mismo montaje de maquinaria, malos ajustes, mal dimensionamiento, procedimientos que no concuerdan con la precisión necesaria para alcanzar unas tolerancias tan exigentes como las que se piden para los ejes de alineación entre máquinas. Entonces, tiene que ver mucho con la forma en que se hace el trabajo. Muchos de los problemas de desalineación tienen que ver, parten del origen, pues tienen que ver de cómo se hizo el trabajo, bien, sobre la calidad del trabajo. A veces no se conocen las tolerancias, o se utilizan tolerancias genéricas, o simplemente no son bien interpretadas estas tolerancias, y eso, bueno, trae como consecuencia un equipo que trabaja entonces con cargas extras, con estrés, por no permitírsele alcanzar tolerancias estandarizadas. Hay causas también asociadas con fallas de los instrumentos de medición, no solamente fallas del instrumento, sino también mal uso. Eh, Sabemos que si estas son mediciones de alta precisión, el personal que utilice estos equipos tiene que estar muy bien capacitado, entender cómo funcionan, interpretar las medidas. A veces tienen problemas con la interpretación de las medidas y es una de las causas más comunes también de, de los problemas de la desalineación. La expansión térmica es un factor que tiene importancia en muchas máquinas. Obviamente los equipos se calientan con la carga, con la operación, y se expanden, se mueven unos con otros, relativamente unos con otros, y eso tiene que ser considerado en el proceso de alineación. No vamos a evitar la expansión térmica, la expansión térmica no puede ser evitada, es parte de la naturaleza de la operación. Lo que tenemos que hacer es considerarla durante el proceso de alineación. Otras fallas menos comunes son las que tienen que ver con los elementos de máquinas como acoplamientos dañados, por ejemplo, acoplamientos, correas, poleas, que estén dañadas desde el principio y eso impide entonces alcanzar un buen nivel de alineación. Pueden haber también problemas de la base, deficiencias de la base, daños por corrosión, oxidación, deformaciones, desniveles en las bases, que también impiden alcanzar buenos niveles de alineación de las máquinas. Bien. Tensión, distorsión de las máquinas es una falla muy común, es un problema muy común que evita que las alineemos adecuadamente, todo lo que nosotros conocemos como pata coja, como tensión de líneas o tensión de cableado, todo eso, recordemos que estamos trabajando en la escala del medio milímetro. Entonces cualquier tensión de desnivel en una pata o cualquier tensión de líneas en una bomba, en un compresor, eso puede ejercer mucha fuerza y va a ser una fuerza que va a sobrepasar esos límites de las tolerancias de alineación. Pues si no las corregimos va a ser sumamente difícil alcanzar un nivel de tolerancia adecuado. Entonces, básicamente la desalineación se convierte en una falla humana, desde mi punto de vista. Es una falla humana, netamente controlable desde el proceso de mantenimiento, algo que podemos mejorar desde el taller. No es una falla que tenga que ver con el desgaste de maquinaria. Las máquinas no se desalinean, son cosas muy fortuitas las que tienen que ocurrir para que una máquina se desalinee sola, ¿verdad? Simplemente no se alinearon adecuadamente. Entonces, es una falla básicamente humana, que nace desde los procedimientos, desde las metodologías, desde el taller, y que en general cuando se falla en este nivel, vamos a conseguirla diseminada por toda la planta. No es que sale una máquina desalineada o están aisladas, ¿no? Es una falla que está como una pandemia, así como el coronavirus, está por todos lados porque simplemente la estamos transmitiendo desde un mal procedimiento o desde un desconocimiento de la actividad. En relación a los síntomas, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos máquinas desalineadas? Aquí vemos esto exagerado, ¿no? Si esto fuera así, bueno, se pudiera alinear al ojo, ¿no? Pero estamos exagerando para poder, digamos, ver la magnitud de la falla, ¿no? Pero ciertamente uno de los enemigos principales en el proceso de alineación es la fatiga. Cuando dos equipos quedan desalineados, lo que se incorpora son nuevas cargas, a pesar de que la desalineación es una carga estática.
cuando comienza el trabajo, el proceso rotativo, esta carga estática interactúa con la fuerza centrífuga y se convierte en eso en una carga dinámica. Entonces son ciclos de carga que estamos adicionando a un componente. Un componente sabemos que viene diseñado para soportar ciertas cargas cíclicas, cierta cantidad de carga cíclica. Bien, si nosotros incorporamos más cargas, más ciclos de carga, producto de una desalineación, bueno, lo que estamos haciendo es acortar la vida de ese componente. Componente que, por ejemplo, viene diseñado para 5 millones de ciclos de carga, que son valores típicos de, digamos, de duración de elementos mecánicos, bueno, puede reducir su vida a la mitad o incluso reducirla mucho más dependiendo de los niveles de desalineación que se tengan presentes. Bien, así que una de las razones por las que tenemos que alinear bien es para disminuir ciclos de carga, no agregar más ciclos de carga a la máquina de los que ya vienen incluidos en su diseño. Obviamente se presentan vibraciones, producto de estas fuerzas estáticas, se presentan cargas axiales, las máquinas intentan alinearse, los ejes intentan alinearse, y eso entonces va a producir esas cargas axiales, producto de esa fuerza estática que está manteniendo el eje, digamos, tensionado uno con otro. Alta temperatura es otro de los síntomas presentes, producto de la desalineación. Ya les había hablado del consumo de energía. Otro de los síntomas se ven también reflejados en el, digamos, en el departamento de mantenimiento. Un trabajo reactivo, estamos siempre corriendo, siempre estamos resolviendo los síntomas, el cambio de rodamiento, el cambio de sello, producto quizás en la mayoría de los casos de procesos de desalineación. El retrabajo es una, digamos, es una de los síntomas más importantes en estas plantas donde no se considera la alineación un trabajo de precisión, donde no está considerado dentro de la metodología de mantenimiento proactivo. Eso indudablemente influye también en la moral de la gente. Muchas veces se ve como luego de que instalan una máquina, de que se hace el montaje, el personal de inspección chequea, monitorea los equipos y encuentra que los equipos están desalineados. Es una falla que es relativamente sencilla de diagnosticar, con una cierta capacitación y unas ciertas herramientas puede ser diagnosticada adecuadamente. Pero entonces luego de eso viene el personal de mantenimiento a alinear nuevamente, alinean, vuelven a arrancar la máquina y vuelven a encontrar desalineación. Entonces todo esto se vuelve un círculo vicioso y finalmente eso obviamente ataca la moral de la gente, se crean parcelas dentro de la organización y todo viene por un desconocimiento del trabajo, un mal entendimiento de lo que es el proceso de alineación. Diagnosticar la desalineación, yo les decía que es relativamente sencillo, obviamente teniendo los recursos y teniendo la capacitación adecuada, ¿no? Se puede hacer de dos maneras. Uno es lo que es el diagnóstico estático que llaman, que consiste en recolectar algunas preguntas claves, como por ejemplo preguntarle al personal de mantenimiento o al personal involucrado en la alineación de un equipo qué método se utilizó para alinear. Si sabe si se utilizó el método de comparadores borde-borde o cara-borde, o si se utilizó un láser, o si se utilizó simplemente un nivel manual. Cuando nos hablen con propiedad sobre el método utilizado, uno podrá saber entonces, ya comenzará a saber la calidad de ese trabajo. Cosas tan esenciales como si se limpió la base, si estamos hablando de la escala del medio milímetro, obviamente cualquier sucio, cualquier acumulación de grasa, de polvo debajo de las patas de las máquinas puede involucrar un movimiento importante para la desalineación. Si se corrigieron los componentes de pata coja, tensión de línea, runout, torque, muchos mantenedores cuando hacen un trabajo de alineación no llevan registro de lo que hacen, todo queda en su memoria, entonces uno tiene que confiar plenamente en lo que te digan. No hay número, tú le preguntas por la pata coja, no hay un número, dices, bueno, sí lo hicieron, ¿no? Quedó bien, entre otras respuestas más folclóricas, ¿no? Sobre la tensión de líneas, sobre el runado, no hay ningún tipo de registro que permita hacerle un seguimiento a la calidad de ese trabajo. Mucho menos cuando le preguntas sobre las tolerancias, qué tolerancias se utilizaron. No hay ninguna respuesta importante, no hay valores de registro, no hay ninguna referencia en la que se haya considerado expansión térmica y
digamos, resultados. ¿Cómo quedó el trabajo? ¿Cuáles fueron las desviaciones angulares en el plano horizontal y vertical y las desviaciones paralelas en el plano horizontal y vertical? Bueno, no se tiene información eh, de ese tema. Pues. Al no tener esa información es bastante difícil saber si la máquina quedó bien o mal. Todo algo fortuito que si quedó bien alineada es cuestión de suerte. El diagnóstico también se puede hacer de manera dinámica, recolectando en lugar de preguntas como antes, recolectando datos de condición. En esto lo clásico es la vibración, tanto en la dirección axial como en la dirección radial. Analizar ese patrón de vibración, sabemos que muchas fallas mecánicas generan un patrón muy característico en la señal de la vibración. Entonces, un personal entrenado, capacitado, puede analizar esa señal e interpretar y diagnosticar de dónde viene, diagnosticar el problema y efectivamente tomar acciones para corregirlo. Entonces, la desalineación tiene un patrón muy característico en lo que es la señal de la vibración, el comportamiento direccional de esa vibración, creando tensiones, el eje, en lugar de girar, digamos, redondo, en lugar de girar ocupando todas sus holguras y todo su movimiento, entonces comienza a trabajar con tensiones, generando un movimiento elíptico en ese proceso rotativo. Entonces, esto no es normal para los equipos. Bien, los equipos quieren trabajar a lo largo de toda su holgura. La desalineación genera estas tensiones y, digamos, impiden el movimiento en una dirección. Es a lo que se refiere esa direccionalidad de la vibración. Desde el punto de vista del patrón vibratorio en frecuencia, también es muy característico, famoso, ¿verdad? Para los que conocen del tema, el 1 por RPM, 2 por RPM, son, digamos, elementos que te advierten sobre una condición de desalineación. Bien, pero ya sabemos que la causa puede estar dentro de un proceso de trabajo, más que de un desgaste o más de un nivel de deterioro que esté produciéndose en la máquina. Bien. También hay herramientas avanzadas como las mediciones de fase que nos permiten saber cómo está una máquina con respecto a la otra y esto nos ayuda a saber si hay movimiento relativo entre ellas. Entonces lo ideal es que estas máquinas no estén desfasadas, que se comporten como una sola, tanto en la dirección axial como en la dirección radial. Entonces son herramientas que nos permiten ciertamente verificar durante la operación de una máquina si un equipo está realmente alineado o no. Hay un patrón de calor también característico de la desalineación que incluye el calentamiento de los acoplamientos, el calentamiento de los ejes o de los cojinetes cercanos al acople. Todo esto producto de la tensión y el incremento de la fricción. Así que diagnosticar la desalineación puede ser, digamos, una actividad muy confiable. O sea, esto no es un problema. Detectar la falla o diagnosticarla realmente no es el problema. El problema es corregir la causa raíz de esto, porque la solución muchas veces no está en recomendar alinear, porque bueno, obviamente, ¿quién va a alinear? ¿Cómo se va a alinear? Si se va a hacer en el mismo esquema en que se encontró esta desalineación, obviamente vamos a entrar en ese círculo vicioso. Entonces, la recomendación debe ir orientada más bien a revisar el proceso, a entender las tolerancias, a entender la máquina dentro de su proceso de expansión y finalmente definir un procedimiento y unas tolerancias que permitan un trabajo de alineación de precisión y confiable.